Amigos, amigas, buenas tardes. Aquí jueves, antesala del fin de semana, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 en Teleradio América. Conmigo, el señor Abigail Soto y el señor Ramón García Taveras. Ramón García Taveras, Dancel Gracias. Soto, amigos televidentes. Aquí estos es Al Detalle, aquí de 4 a 5 de la tarde todos los días con muchas informaciones como lo hacemos siempre. Bienvenidos. Gracias Soto, a la familia Soto, a mi amigo Abigail Soto, Dancel Soto, como de costumbre, mi gratitud eterna por permitirme usar estas frecuencias y micrófonos para dirigirme a todo el país y el mundo, poquito a poquito, al detalle, no al por mayor, sino al detalle como le gusta a la gente que le ofrezcan las informaciones detalladas. Así es, bueno, hay mucho, como siempre, hay muchas políticas, comentarios. Todo se está hablando ahora. Lo que amanecimos fue sobre una supuesta, un artista, un promotor que dice que hizo el contacto para llevarse al de todas las que sí. se llevaron Se dice que él fue que A Melitón, para llevarse a Melitón. A Melitón. Se No dice lo que él llevaron fue porque él estaba allá. se dice que él fue que reveló que en 2 semanas tú tenías visa. Así es, daba 10,000, así, $10,000. $10,000, bueno, si fuera 10,000 pesitos no es nada, pero 10,000 son $10,000. El problema es que hay que ver hasta dónde llega, cuánto se convirtieron esas, porque eran personas buscados, no podían Estados Unidos, tenían en ese mundo dinero, o sea que uno no sabe cuánto da. Le decían, a este son 10 para ti, pero no se sabe, el que lograba el contacto, cuánto daba. Mira, realmente eso como que huele un poco raro, porque nosotros que somos un país tercermundista, aquí la República Dominicana, los gobiernos tienen en puestos clave su relevo cada 2 años. El caso de lo que analizábamos ayer, del director de la Policía Nacional. Sí. La ley, hay una ley específica, la que rige el sistema policial que la violaron, de República Dominicana. La violaron porque son 3 meses. Pero la violaron. Pero por 3 meses nada más. Pero tú mantener al señor Melitón 6 años que estaba aquí de manera ininterrumpida, sí, siendo la cabeza, el coordinador de nada más y nada menos que la DEA, pues, señores, a eso pero se presta. Ahí habría que ver qué manejo de remoción tiene la DEA. Eso es lo que acabo de decir, eso es lo que quiero decir. Ahí habría que ver porque, por ejemplo, lo de que el presidente se extienda es una especie de facultad. Sí. Para, como se dice, para tomar una buena decisión. Ahora, esto, como esa parte no la conocemos, habría que ver. Pero yo sí le puedo adelantar, por ejemplo, los representantes consulares, que hay no sé cuántas ventanillas, cuando usted va a pasar el pasaporte, a ver cómo te va, suerte o verdad, como dicen. Sí. Creo que un máximo de 6 meses, tú no vas 2 veces a toparte con el mismo. Rotan. ¿Entiendes? O sea, eso es, ellos andan el mundo entero por eso. Creo, que no quiero faltar, que no duran más de 6 meses. Sí, pero ya usted ve, pero o sea, si tú estás hablando de una cosa de autoridad de ese nivel, sí, se presta al tema de que mientras más tiempo tú duras, más conexiones tú tienes. Claro, pero en el caso del señor Melitón se conjuzgan 2 cosas. Primero, que duró 6 años de manera ininterrumpida en esa posición. Y segundo, que lo mandan a su país de origen. Melitón es dominicano. Sí. Dominicano nacionalizado estadounidense, de muy joven en Estados Unidos, y nada más y nada menos que de San Francisco de Macorís. Entonces, esos 2 factores como que, ¿verdad? Como que un poquito chocante, porque si lo hubiésemos enviado, por ejemplo, a Colombia, a México, a Costa Rica, tú dices, bueno, menos mal, porque allá él no tiene origen, no tiene raíces, donde tú naciste. Fíjate, los hijos de dominicanos que nacen en Estados Unidos, que nacen allá, no que se nacionalizan estadounidenses, tienen sus raíces aquí, tienen el tío Abigail, tienen el tío Ramón García, tienen el primo Dancer, tienen siempre un vínculo con el país de origen. En el caso del señor Melitón, tiene mucho más vínculo, porque él se fue de aquí ya un jovencito, sí, se nacionalizó estadounidense, pero se que para especializó que en tienen que mandarlo. No, Claro. Muy por el contrario, hay que mandarlo para otro sitio. No, porque la DEA cuando, tiene... sí, pero cuando cuando a ti te ponen simplemente bajo palabra, o sea, te ponen como en arresto domiciliario. No, pero yo no me refiero así, a arresto, o sea, me refiero de servicio, de jefe, No. a encabezar la delegación de la DEA, oiga bien. Sí, ya era el sí, jefe. eso sí, por ese lado pudieran, pero como quiera,
eso, que demanden personal, vamos a decir, que haya hecho vida en Estados Unidos, pero de raíces de un país, no es el caso de él. O sea, muchos otros representantes que son de raíces, por ejemplo, como Sí. usted mencionaba, colombiana, Venezuela, han ido a su país por un año, y han ido, o sea, han ido... Tú lo acabas de decir, pero, por un año, por ejemplo, pero no hay, sé, hay Yediga. casos, una vez yo le pregunté a alguien, y me dijo, era como que había rechazado un puesto, ex esposa de un primo mío, había rechazado un puesto, y ella me dijo, no, es un año, ahora tú tienes facilidades para ti, para adquirir una vivienda, para cosas así, pero era por un año. Pero fíjate que, por ejemplo, en el cuerpo consular, Estados Unidos no acepta un nacionalizado, un nacional dominicano, aunque esté nacionalizado estadounidense, de que cónsul, no, para usted ser cónsul aquí, de Abigail Soto, por poner un ejemplo, mañana un amigo de él lo nombra cónsul general de la República Dominicana en Boston. Pero ¿qué sucede? Abigail Soto está nacionalizado estadounidense. Estados Unidos le dice o renuncia de la ciudadanía estadounidense para ser cónsul o no te aceptamos. Sí, pero hay que decir no te que aceptan. esto era mucho más, Sí, mucho más más, arriba. mucho Él no es más. simple y llanamente un tipo No. que checaba un pasaporte No. y le da o no. Eso era sus funciones. Este no. No. Este hombre tenía que ver con la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Él era la cara de la DEA. Exactamente, La cara. o sea, tenía todo. ¿Qué es lo que a mí me ha sorprendido? Que quizá falte unos días o unas semanas para que muchos datos se comienzan a hacer. Así como ese promotista, Poco a poco. como ese promotor artístico, ya no han dado el nombre, pero ya saben quién es, Sí, lo sí, más tiene, normal. tiene un nombre medio poco común, ¿verdad? No es un Pedro, pero sí, el nombre ya lo dieron. Ah, ya lo dieron. Sí, el nombre ya lo dieron. Ahora en un segundito yo se lo consigo. Bueno, lo que tengo pero es ese sí, nombre. exacto. Pero Lo ya que lo tengo que ese mencionaron. nombre, mire, en el panorama político parece que de los precandidatos del PLD puede ser que cambie un poco. ¿Y por qué? Porque dice la titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, la señora Mirna Ortiz, que el señor Gonzalo Castillo, que se rumora que puede ser precandidato, él todavía no ha firmado nada, no se ha inscrito para nada. Y a todavía. nadie lo ha dicho. A nadie lo ha dicho, pero circula ese rumor. Dice ella que no le recomienda no comer ansias, o sea, que no se sienta ansioso, que no se sienta con posibilidades de convertirse en candidato. Pienso que esto puede incidir quizá a lo interno del PLD para la selección de lo que ellos quieren con tiempo, elegir el candidato sin ser el candidato oficialmente, porque la ley electoral lo prohíbe elegir un candidato desde No, ahora. es indiscutible. Y ahora mismo no estamos hablando de eso y estamos lejos de eso todavía. Sí, Ahora, el problema es que quienes están hablando también desde el Ministerio Público, quizás les falta una serie de datos que ellos van a confrontar porque todo el mundo sabe que han quedado muy mal. Han quedado a deber en el Ministerio Público, y lo malo es que quizás puedan hacer hasta un expediente como han hecho. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un tipo que está viviendo en España, que fue el hombre que armaba, por ejemplo, el caso del procurador, De Yangalay. que era el jefe de todo, con todo, Jefe de gabinete. que se fuera para España, allá en un hotel lo vieran y lo dejaran ahí y dijera, no, porque él se robó tanto, se llevó tanto, yo vi que entregué tanto, cuando él era fundamental. Y él era el que repartía supuestamente. Era el que repartía todo. Entonces, hay cosas del Ministerio Público. Yo he dicho que esta vaina es entre tres ladrones. El día que vayan a buscar ladrones, están el que está culpable, el que se llevaron y de los ministerios públicos. Así es. Oiga bien, porque no es verdad que ese Ministerio Público, alguien se ha metido en hacer negociaciones y cuando ha aguantado 3 millones, se ha quedado mes y medio en el Ministerio Público, en alguien, no sé en quién, ni nunca lo voy a saber ni me interesa, pero indiscutiblemente que esas negociaciones que ha estado el Ministerio Público, yo no creo en eso. Mire, para darle la información que le debía, se llama Heriber Ventura Tavares, ha sido promotor artístico de figuras de renombre, merenguero, urbano, y él fue la persona que dijo lo de las facilidades y todo se llevó con un agente encubierto que me parece que le entregó $7,000.
Bueno, pero le por lo dieron me- seguimiento por lo- en un vehículo, se montó con el asunto y salió con su pasaporte. Bueno, por lo menos me ha dado tranquilidad porque yo conozco durante mi tiempo tantos años de televisión, por lo menos 3 amigos que son promotores muy Artísticos. famosos. Yo tenía alguna preocupación que uno pudiera ser uno, pero ya no sé quién es y como no lo conozco, bueno, no me duele. Para que tú veas lo que es el sistema judicial estadounidense, el señor Melitón fue dejado en libertad bajo palabra, aunque enfrenta 2 cargos federales, correcto. y allá los cargos federales, usted sabe el peso que Claro tiene, que sí. pero usted le dice, eso es federal, tiemble que eso es así. Usted es Entonces, aquí, a diferencia del sistema judicial de República Hay Dominicana, uno y ya. aquí le hubiese dictado Aquí medida se de coerción pudren, 18 aquí se meses. van, 18 meses. y se Sí. pudren ahí, se Sí, vuelven sí, sí. locos. Eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. Así Pero es. eso es indiscutible. Usted sabe que lo más interesante es que, según las informaciones, uno de los métodos que él usaba era, no importa que tú fueras un santo, él te sometía como persona de interés Sí. para situaciones de narcotráfico y demás. No era que él se dedicaba únicamente a gente de mano negra, es que él te solicitaba como una pieza clave por su posición, que nadie se lo iba a cuestionar, él te solicitaba Sí, como sí, persona sí. de interés y ya tú sabes que eso era... Un clavo pasado. El Un problema clavo es que pasado. aquí apunta a que hay gente que tiene que en algún momento van a dormir también con ropa y tiene que ser de la DNCD obligatoriamente. ¿Quiénes son? Tampoco sé. Eso es como el Ministerio Público. Yo sé que están cogiendo unos cuartos para hacer negociaciones, pero no sé a quién es. A mí, yo no sé, ni me interesa saber, me enteraré cuando salgan los medios de comunicación, será. pero usted puede estar seguro que por ahí va algo. Por ahí va. Hay algo, cuando el río suena, es Eso porque es agua seguro. trae. ¿Y usted cree que un caso donde la DEA se pronuncie de esa manera y actúe, nada más se van ahí él y el promotor? No, Es que eso es imposible, eso no lo aguanta nadie. Imposible, eso no lo aguanta nadie, pero nadie, de verdad que no. Vamos a esperar qué pasa, porque el mejor testigo de todos los casos es el tiempo. Así es. El tiempo va colocando cada cosa en su lugar. Eso es así, indudablemente que es así. Mire, hoy la Fuerza del Pueblo a Yo través... quiero Sí. terminar una parte, porque Sí. justamente que estamos hablando del Ministerio Público, y en el día de ayer, o antes de ayer, la administradora del 13, de la lotería, hace 3 días que fue, Operación 13. la 13, fue libre de todo. Sí. De todo, y él le dice ahora a Miriam que por lo menos la dignidad, el valor de reconozca a quién fue que él le hizo él hizo el expediente para que él cayera desacreditado. O sea que es duro, Sí, sí. es duro, inclusive Ese dicen, sí, Oye, va con todo. mire, uno, como dicen, usted sabe que a nivel de la justicia, todo es presunción, aquí lo hemos mencionado, estamos en cuando te condenan o te descargan. Pero a eso se le dio tanto, se hizo tanta bulla, y que ahora tú quedes libre de todo. Sí. Ese es otro balde de agua fría más que le cae al Ministerio Público. Y muy bien que él dé esas declaraciones, porque pareciera que el tiempo, como acaba de decir el señor Ramón, las pruebas y su equipo legal demostró que el tipo aparentemente es serio. No será santo, pero, Bueno. pero es serio. No, dicen que él tiene que estar haciendo trabajo que él no soñó, que ya este tiempo volviera otra vez a hacerlo, porque le destruyeron económicamente su patrimonio y que él no se va a quedar así. Vea que volviendo al PLD. Pero él pudiera nombrar al presidente, como el presidente pudiera, para resarcir, Volverlo a nombrar. volverlo Volverlo a nuevamente. nombrar. Bueno. Porque eso está cerrado, Sí. eso lo cerraron, la ah, lotería. No, la lotería está ahí, un señor que usted conoce. un No, señor los muy serio. sorteos están, pero en Sí. autoridad, ¿quién está? No, sí, ahí está ahí el señor, el que fue eterno director de impuestos Con- internos, que fue Kiko- jefe de Kiko aduana. Tabar, Kiko Tabar. Tabar, Teófilo Kiko Tabar, está Hombre ahí. serio, Perfil ¿no? bajo, un hombre serio. Pero- un hombre hombre más serio. serio que El tenemos ahí. hombre que, Perfil que el señor bajo. Abigail Soto pensaba que iba a cambiar y le trancaron el juego mandándole 3-13 en un sorteo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Que le doblaron el pulso y le dijeron que con ese emporio es difícil ponerse de frente. Venga acá, Abigail, usted que conoce mucho los predios morados, yo también lo conozco, Sí. pero no tengo mucho tiempo ahí, pero usted lo conoce muy bien y tiene muy buenos amigos ahí. Sí. ¿Cómo el amigo Abel Martínez pretende ser candidato presidencial
del PLD de cara al 2028, sí ha pedido que excluyan su nombre de la propuesta que va a presentar al comité político, al comité central de los precandidatos. Él dice que eso no va a impedir que él aspire a la presidencia de la República en el 2028. Quizás tiene otra cosa amarrada por otro Lo que partido está político. amarrado, todo el mundo sabe hace un tiempo que con ustedes, amigos de la Fuerza del Pueblo, tienen una negociación hace tiempo. Pero mire, hoy aquí hoy, porque nosotros vamos a la pausa ya prácticamente, tenemos economistas de brillo. No, todavía no ha llegado. De Muchiga. Usted salió huyendo. Él sabe que está aquí, él sabe que está aquí. No, está ahí, pero hay tiempo suficiente para usted poder después salir a promoción. Está bien. Porque si usted, eso que viene, que usted trajo eso así ahora, del candidato Abel Martínez, usted lo traiga el así ahora. alcalde histórico Sí, de la ciudad de muy Santiago de los bueno, Caballeros. pero después no sirvió para más nada como candidato. Presidente histórico Como de la candidato Cámara de no llegó a Diputados. nada. ¿Usted sabe cómo lo recuerdo? Sí. Voten, Voten, honorable, voten, Pero él honorable. dijo, en esa misma carta que él enviaba, él dijo que él no se va, que vean que esto es simplemente que él entiende que por su convicción él no puede ir en esa lista porque él se apega a la Constitución y eso y al otro, pero que su proyecto de cara al 28 él lo iba a hacer como quiera. Bueno, O sea, pero no puede hacerlo, el estatuto lo permite. Y concluyó su carta con esta frase: la coherencia no se proclama, se practica. Eso vale. Le está diciendo incoherente a sus compañeros del comité político. Amigas, amigos, con su anuencia pausamos. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción.
que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo el señor Abigail Soto, el señor Ramón García Taveras y nuestro invitado de honor de hoy, el economista Antonio Siriaco Cruz. Bienvenido. Antonio Siriaco, hay que decir, es vicerrector, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y también seguro próximo vicerrector de la Universidad Autónoma de Con Dios delante, así es. Ese Antonio Siriaco. Bueno, yo creo que vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver cómo está la situación en la universidad de cara a las elecciones. Porque nosotros tenemos un candidato, hay que decirlo, que aspira a hacer rectoría y que nos tratamos con él también. No, evidentemente quiero darle siempre las gracias por esta invitación. He venido al detalle porque es un programa que también se identifica con mis orígenes, ¿no? Así es. En el sentido de que uno siempre viene de... Mi padre tuvo colmados, ese tipo de cosas. Se viene de ahí. Un detallista, ¿no? No, mira, la universidad en estos momentos hay un proceso, se inició ya un proceso electoral oficialmente. El lunes se abrió la campaña. Ya formalmente se abrió. Sí. La comisión electoral convocó a todos los candidatos y cada candidato le dio 10 minutos para que expusieran sus consideraciones ante una asamblea de profesores abierta. Y es evidente que el doctor Arjana y su equipo, todos los sondeos que se hacen, tanto fuera como dentro de la universidad, apuntan de que va a ser el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante el periodo 2026-2030. Y es un esfuerzo que no es de manera fortuita, es un trabajo que se ha venido acumulando. Las elecciones pasadas, a pesar de todo ese poder que hubo, sin embargo el doctor Arjana sacó más de un 40%, 42%. Y gran parte de sus candidatos que llevó en ese momento a los decanatos, lo ganó casi todos. O sea, de 9 decanatos ganó 7. Todo eso tomando en consideración que hubo una gran presión externa por parte del poder. Y ahora, en este proceso, luce con una fortaleza impresionante. La gran mayoría de las encuestas dan básicamente entre un 60 y 70%, algunas 60, 65%. Una cosa totalmente avasallante. Además también con con el elemento adicional de que gran parte de sus vicerrectorías, yo por ejemplo estoy aspirando a la vicerrectoría administrativa, también posiblemente gane las 4 y los demás candidatos. De manera que hasta ahora hay un excelente posicionamiento, ha habido una campaña siempre propositiva en el sentido de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una universidad pública, es una universidad que de una forma u otra tiene que jugar un papel equidistante al margen de las fuerzas que confluyen al interior de la universidad, pero siempre hay que pensar que la universidad es estatal y los recursos que recibe claramente son recursos que vienen del gobierno. Siriaco, bienvenido de nuevo al detalle. ¿Cuántos aspirantes hay a ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la actualidad? ¿Y cuál sería la cantidad de docentes, representantes estudiantiles y de empleados que tienen derecho a voto? ¿Y cuándo se va a realizar? Las elecciones están pautadas para el 17 de junio.
Pues ya está, a doblar la esquina. A doblar de la esquina, sí. Estamos casi 4 o 5 meses. Sí. Y al claustro elector se presentaron, o por lo menos cuando se aperturó la campaña, se presentaron 4 candidatos a la rectoría. Doctor Bajana, el doctor Wilson Mejía, el ingeniero Radamés Silverio y también el profesor Oscar Rosario. Esos 4 candidatos fueron los que presentaron la comisión electoral. Pero Oscar Rosario es eterno aspirante. Sí, pero como 20 veces. Sí, pero bueno, no se le puede prohibir, ¿no? Sí, claro, en ese sentido. Pero en términos de posibilidades, yo creo que reales, el doctor Ajana tiene una ventaja bastante importante y le sigue en un segundo segundo lugar al ingeniero Radamés Silverio. Entonces, ¿cuántas personas tienen derecho a voto? Entonces el claustro elector está compuesto alrededor de casi 3.000 personas, profesores, administrativos y estudiantes con derecho al voto. Pero en términos proporcional, generalmente los profesores tienen alrededor de casi de un 95%, porque creo que es un 3% son estudiantes. Y creo que un 2% permanece el sistema de 50 más 1. Sí, correcto. Entonces el que no pasa y no cumple con ese porcentaje, entonces hay una segunda vuelta. Una pregunta. Y no hay reelección. Usted mencionó ahorita, por ejemplo, los porcentajes del pasado proceso. Usted mencionó la cantidad de decanatos, que de 9 fueron 7. Y mencionó 7 de 9. 7 de 9, ajá. Usted mencionaba las presiones. ¿Cuántas cosas que podamos citar, cuántas han cambiado el panorama para que usted entienda que con Dios usted va a ser el próximo vicerrector? No, yo pienso que nosotros en el decanato hemos hecho un trabajo que de una forma u otra ha sido y es reconocido por los profesores, no solamente con los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sino también por las demás facultades. Cuando hacen reportajes, muchas veces los periodistas hacen reportajes de la universidad, casi siempre en muchos casos presentan situaciones, que la biblioteca tiene signo de deterioro, tal facultad. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales es una facultad que hasta ahora tiene su infraestructura extremadamente mejorada. Hemos construido 5 aulas inteligentes. Todas sus aulas están climatizadas, con aire acondicionado, con butacas renovadas. Los laboratorios, por ejemplo, de los estudiantes de contabilidad, fueron cambiados con computadoras avanzadas, nuevas, por poner un ejemplo. Y todo eso se reconoce. Entonces, cuando yo lanzo mi candidatura, es una candidatura que ha sido acogida por una gran parte importante de los profesores y profesoras a nivel nacional. Entonces, si a eso tú le sumas que también estamos en una plancha donde el candidato a la rectoría tiene un porcentaje sumamente alto, todo eso también tiene un efecto de arrastre, ¿no?, positivo, y eso se está reflejando obviamente en las mediciones. Por eso es que nosotros estamos confiados, con Dios delante, de que nosotros y todo el equipo va a salir victorioso. Pero porque también uno ha hecho un trabajo, ha hecho un esfuerzo. Nosotros hemos posicionado a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales como el referente de los debates de economía. Cuando los medios de comunicaciones, hay alguna medida que de repente presenta o plantea el Banco Central, siempre acuden a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque tenemos toda una estructura precisamente de respuesta a las situaciones que se presentan, y lo hacemos siempre apegado a la academia, que es lo más importante. Nosotros vimos que eres rector y ministro
tenía una campaña supuestamente para no existiera la fusión, mientras que el ministro Rafael Santos es pro la integración. Claro, claro. ¿Cuál de las dos cosas es más conveniente? ¿Mantenerlo así o la integración? Yo tengo un planteamiento muy particular. Yo incluso he escrito sobre eso en el periódico El Día, que tengo una columna todos los lunes. Y yo creo que ante las condiciones dadas que hay en la República Dominicana, es mejor que cada institución se mantenga separada. Y porque históricamente ha sido así. Sí, Generalmente, hasta ahora no. Cuando existía el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, que no era, en este caso, era un consejo, existió para regular toda la educación superior. Y existía el Ministerio o la Secretaría de Estado de Educación, en ese momento de Bellas Artes y Culto, que era para regular toda la educación preuniversitaria. Luego se crea y se fortalece la educación superior, creando la Secretaría de Estado de Educación Superior. Y ya el CONES deja de existir. Y sigue, obviamente, la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. Y luego se crean ministerios. ¿Por qué? Porque yo creo que la educación preuniversitaria hay que seguir reforzando. La educación básica, la educación media, eso es un reto que tiene la República Dominicana. Nosotros todavía aparecemos en las mediciones de la prueba PISA, aparecemos en la cola. Y eso implica una atención muy particular. Lo mismo pasa también con la educación superior. La educación superior ha crecido en la República Dominicana de manera extraordinaria. Aquí hay más de 52 instituciones de educación superior, incluyendo institutos y universidades. Sí. Y entonces se ha creado todo una demanda de educación superior, que eso necesita también una atención especial. Entonces, yo creo que eso, en un momento determinado, a lo mejor quizá en el futuro, pero cuando se mejoren ambas calidades, yo creo que ahí es que se puede pensar en una fusión. Ese es mi punto de vista, como que conozco bien en la educación superior, sé los problemas que hay allí, y son problemas que necesitan una atención sumamente muy particular. Si tú tienes dos entidades que tienen problemas muchas veces disímiles y lo fusionan, entonces eso puede de una forma u otra perder perspectiva, ¿no?, de soluciones en ambas direcciones. Yo quiero volver a la política universitaria. Sí. Ok, muy bien, pero antes vamos a hablar de economía. Sí, claro. El tramo final. Ya están inscritos los aspirantes a rectores, vicerrectores, el decanato, todo está inscrito. Claro. Todavía, ¿hasta qué fecha se puede establecer alianzas? Porque siempre tenemos la experiencia de que se polariza el proceso electoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre dos de los aspirantes rectores. ¿Hasta qué tiempo está abierto el plazo para concertar esas alianzas? Generalmente las alianzas en la universidad hay plazo de inscripción de candidatos y candidatas. Entonces, cuando se cumplen esos plazos, ya las alianzas no se formalizan, sino de manera, vamos a decir, formal, sino que en muchos casos los candidatos, por motus propios, hacen algún tipo de acuerdo al margen, y eso lo publicitan, pero ya hay un proceso que en el mes de abril, cuando se formalizan las candidaturas, y en esa fecha, creo que una semana, ya una vez se formalicen las candidaturas, a partir de ahí ya nadie puede llegar a acuerdo. Si llega a un acuerdo es al margen. Bueno, Siriaco, ya no sé si te digo otra cosa. Vamos a la pausa, después venimos con economía. No, todavía. Okay. No, todavía. Yo quisiera, justamente entrando a la economía, que yo vi que el Banco Central ha bajado la tasa de interés. Bueno, eso es real. Mira, siempre ocurre cuando hay inyecciones. El Banco Central el año pasado hizo varias inyecciones en términos de colocar recursos
al sistema financiero para que esos recursos se coloquen en diferentes sectores. Ustedes recordarán que el mayor monto fueron 81 mil millones de pesos, y incluso a tasa que no podían exceder el 9%. Claro, el tema es que las tasas, cuando hay incertidumbre, tú puedes colocar y le puedes dar plata a los bancos, pero el ánimo de la gente de tomar prestado, eso hay que tener cuidado. Muchas veces los bancos, y no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero todavía a principios de año habían bancos que estaban llamando a muchos clientes para prestarle mucho dinero, y la gente no accedía. Y no accedía porque cuando tú tienes un horizonte y tú tienes un negocio y tú ves que no hay una demanda fuerte, hay cierta atonía de la economía, tú dices, espérate, déjame no coger dinero prestado, porque a pesar de que es barato, pero ¿a quién lo voy a vender? ¿A quién lo voy a vender? Eso es importante, ¿no? Sí. Entonces, la economía, desde el año pasado, Abigail y Ramón y Nancy, viene un proceso de lento crecimiento. De lento crecimiento. Mira, y el sector de la construcción, que es el sector de mayor ponderación, 14%, de un impacto en términos de encadenamiento con otros sectores, ha tenido 5 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Negativo. Oye bien, entonces eso afecta mucho la actividad económica del resto de los sectores. Y algo que me llamó la atención fue el sector comercio, que también fue un sector importante, y es un sector importante de gran ponderación. Y el sector comercio, los 2 últimos trimestres, creció apenas 0.5, 0.9. Entonces, ¿qué ocurre? Esos son 2 sectores que estuvieron muy impactados el año pasado por tasa de interés alta. Entonces, el Banco Central, al ver eso, inyecta esos recursos a esas tasas, pero la reducción en las tasas es lenta, no ocurre de manera inmediata. Entonces, ya en los últimos meses, y básicamente en el mes de diciembre y en este mes, en los meses de enero, ha venido con una reducción, que hay que decirlo, son casi 3 puntos porcentuales. Pero ¿no será que muchos han cogido mucho dinero de esta que ha dado el Banco Central y quizás no ha sabido cómo invertirlo? No. Porque la gente el del pobre va a optar un préstamo y le dicen que ya se acabó. Pero eso no significa que hay que ver si ese dinero fue invertido, todo eso. Porque ¿para qué el banco hace ese tipo de cosas? Bueno, para que la gente pueda, si va a hacer un proyecto, así lo que sea. Claro, entonces mira, la plata es más barata, el dinero es más barato, entonces tú puedes asumir un proyecto con un mayor nivel de rentabilidad. Pero hay que ver si ese dinero en realidad se invirtió. La lógica es que se espera que la inversión privada, el consumo privado, se pueda reactivar. Hay que ver el comportamiento de la economía. Porque la economía, en el mes de diciembre del año pasado, apenas creció. Creo que fueron 2.8. El crecimiento fue 2.1 todo el año. Pero el crecimiento del mes de enero fue muy bajito. Fue creo que 1 punto y algo. En un momento que está entonces, a subir. Sí, entonces, eso significa que a pesar del esfuerzo que se ha hecho de tú abaratar ese dinero, mucho de ese dinero todavía no ha entrado al torrente de la economía con los proyectos. Entonces, bueno, Guido, pues vámonos ahora a un compromiso comercial y ahora como está esperando el señor Ramón García, pues vendremos con la política. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Aquí continuamos, amigas, amigos, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo continúa el equipo, el señor Abigail Soto, el señor Ramón García Taveras y nuestro invitado, el economista Antonio Siriaco Cruz. Sí es. Antonio Siriaco, profesor, el gobierno pues del presidente Luis Abinader se ha caracterizado por una acelerada política de endeudamiento. Recientemente pues sumó 2.750 millones de dólares a la deuda pública, tasa de interés bastante alto y a corto plazo, como el caso de 1.250 millones de dólares que tomaron a 8 años a una tasa de 5.75 más 1.500 millones de dólares a 12.25 años a una tasa de interés sumamente alto, 6.15. Quisiera saber la opinión de Siriaco al respecto, si cree que ya llegamos al techo de endeudamiento o si esos recursos que se están tomando prestados son préstamos de calidad, como dicen ustedes los economistas. Yo siempre he dicho que el endeudamiento ni es bueno ni es malo, eso va a depender de la inversión. Generalmente cuando en los países, cuando hay esas leyes de responsabilidad fiscal, hay cláusulas que dicen todo tipo de endeudamiento tiene que ser para inversión pública, porque la inversión pública generalmente es lo que te incrementa la capacidad productiva de una nación. Cuando tú amplías las carreteras, cuando tú
haces una planta eléctrica, cuando tú haces proyectos de puertos, eso te aumenta la capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? En la República Dominicana, durante los últimos años, y durante los últimos años, vamos a decir, la inversión pública ha estado por debajo del 2%. Mejoró un poco en los últimos meses del año 2025 y en el primer mes de ejecución presupuestaria estuve viendo que la inversión pública se incrementó un 35% con respecto al mes de enero del año 2025. Pero aún así, los niveles con respecto al PIB no son lo suficiente. Entonces, cuando tú te endeudas, que fue lo que ocurrió, fueron colocación de bonos. Y esa colocación de bonos, como decía Ramón, fueron 2.700 millones de dólares. Un tramo, el primer tramo, se hizo a 8 años, tasa de interés de creo que 5 y algo, y el segundo tramo, que es un periodo mucho más largo, a una tasa de interés creo que de un 6.15. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos recursos van al presupuesto. Y esos recursos, porque es para apoyo, están ahí, es para apoyo presupuestario. Porque para gasto corriente, muchos de ellos. Bueno, hay que ver el presupuesto. Hay que ver el presupuesto. Estaban en el presupuesto. Sí, hay que ver, porque en el presupuesto del año 2026 siempre hay un componente de bonos que emite el gobierno o que va a emitir, y entonces ahí se supone que están los proyectos que sustentan. Ahora, ¿qué es lo que uno debe criticar? Es que una parte importante de esos recursos se van al pago de intereses. Entonces, el pago de intereses, ¿tú sabes cuánto se va a dedicar este año al pago de intereses? El 3.7 del Producto Interno Bruto. Y estamos hablando, tú sabes, de 324 pero y no se dice que hay mucho dinero guardado, justamente innecesario, también, pagando altos intereses. Para tenerlo guardado en la bóveda del Banco Central. Eso es una situación que evidentemente que es un coste que está generando. O sea, tú no puedes tomar dinero prestado para tenerlo guardado. Tú tienes, y ahí viene el tema de la inversión. Mientras tú tomas dinero prestado y no lo inviertes, ese dinero paga intereses. Claro. Y entonces, claro, ese es el peor de los negocios. ¿Y cómo se resuelve esa situación? Nada, sencillamente es una decisión del Estado y del gobierno. El gobierno tiene que incrementar la inversión pública, porque hay recursos allí. Y tú sabes que muchas veces el tema de la pandemia generó situaciones en la República Dominicana de temores. Yo creo que eso se ha quedado impregnado. En la pandemia aquí hubo una especie de sobreendeudamiento por el temor a lo que no se sabía, a lo desconocido. Entonces, después de la pandemia vino el tema de la guerra de Ucrania y vinieron varios elementos internacionales, y yo creo que ha habido cierto temor del gobierno precisamente por situaciones que se puedan presentar ante un mundo tan cambiante. Y es lo que yo creo. Quizás tienen todo ese dinero guardado por un tema de precaución, pero hay que ver que eso es un coste, porque ese es un dinero que usted está pagando intereses. Entonces yo creo que eso hay que comenzar a invertir. Yo creo que hay que apostar. Ustedes mencionaron así fuera al doctor Balaguer. El doctor Balaguer tenía un plan de inversiones que era prácticamente quizás de lo más agresivo que ha habido históricamente en este país, porque la inversión realmente tiene y tendrá un efecto positivo en la economía. Para que todas las semanas, y eso es importante, o sea, una semana, recuerde, un día había una juramentación de apartamentos y eso era siempre estaba en eso. Claro. Entonces eso es importante. Yo creo que desde mi punto de vista es un error por parte del gobierno tener esos recursos guardados, porque los recursos no se guardan. O sea, la mejor política que puede hacer un gobierno es una política de inversión. Esa es la mejor política. Sí, yo quería completar esa parte, porque vi que hace 3 días o 4, aquí lo hablamos, de que es impuesto interno
tomó una decisión de que todo el que tiene dinero que deba tiene una excepción de 70%, o sea que usted me debía 100,000 y con 30 usted se pone de acuerdo. Mira, esto es real. Fíjate los cambios que hubieron en impuestos internos. Sí. El señor Urrutia, creo que se llama su apellido. Y la impresión que tengo es que van a haber y van a hacer cambios y ajustes administrativos de tal manera que el Estado pueda tener cierto nivel de recursos. Y esa medida que tomó el señor Urrutia es como una especie de amnistía fiscal. Claro. Entonces, el 70%. Eso es así. Eso, mira, ven, te hago un descuento y todo eso para tener dinero fresco, ¿no? Y creo que ante la imposibilidad de hacer una reforma fiscal, lo que van a hacer es una reforma vía ajustes administrativos, y ese es uno de ellos. Claro, pues para no perderlo, claro. ven, y te voy a decir lo siguiente, nosotros en un momento determinado hicimos una propuesta, y dentro de esa propuesta nosotros planteamos hacer una amnistía, porque es una forma de recibir recursos rápidamente. A propósito de reforma fiscal, ¿cuáles son las posibilidades o cuáles serían las posibles opciones de ese método que, por ejemplo, no es de hace un año que se está criticando el tema del endeudamiento, pero cuáles son las opciones de por qué no se agarra ni siquiera una partida, como usted menciona, y se hace una inversión? Nada más es, yo voy donde usted, le pido y le pago intereses, pero sigo con el dinero ahí abultando la cuenta. O sea, ¿cuáles serían los posibles escenarios de por qué de todo ese dinero no se ha cogido al menos una parte y, para decirlo en buen dominicano, y se ha inventado algo? No, yo planteé ese escenario, ¿verdad? Yo pensando, digo, bueno, hay temores ante un mundo incierto, de que siempre hay esos tambores de guerra que están presentes, y tienen miedo de que pueda ocurrir cualquier situación y se cierran los mercados internacionales, pero tienen los recursos ahí. Perfecto. Eso es uno. Lo otro, yo creo que también hay ciertos temores con el tema del pago de intereses. Aquí hay que pagar cada mes más de 1.000 millones de intereses. Más de 1.000. Sí, claro. Sí. Cada mes. Mucho dinero. Cada mes. Mucho dinero. Entonces, solamente en el mes de enero, aquí hubo que pagar, según estuve viendo, casi 60.000 millones en intereses. Entonces, a lo mejor esa visión de tener un dinero guardado, un colchón, por cualquier elemento que pueda ocurrir, bueno, eso hasta ahora. Pero, reitero, pienso que es un error. Rápidamente. Creo que hay que invertir esos recursos. Sí, rápidamente, reforma fiscal. ¿Está de acuerdo o no? Porque hay una corriente de economistas que dicen que no, hay otros que dicen que sí, hay otros que dicen que las exenciones deben de montarse. No, porque eso son formas. Yo creo que aquí en algún momento va a haber que hacer una reforma fiscal. La reforma fiscal, entiendo, tiene que ser consensuada. Aquí hay muchos temores. La gente común y corriente, cuando se le habla de reforma, ya la gente. Pero también hay otros mecanismos que tú puedas sencillamente hacer una reforma de tal manera que se ajusta, que sea con un componente donde el que más tiene, que más pague. Yo creo que se cometieron errores en la reforma que se presentó. Fue una visión muy, muy fiscalista. Yo creo que las reformas no tienen que tener esa visión. En primer lugar, cuando tú le dices a la población, le presentas una reforma donde hay que recaudar 122.000 millones de golpe. Entonces, yo creo que la reforma, ante la situación que tenemos, cuando se haga, tiene que ser sobre la base del gradualismo. En segundo lugar, tú tienes que mantener intocable la canasta básica. La otra vez le ponían ITEVIS hasta las habichuelas, hasta las aspirinas. Entonces, siempre la canasta básica tú la mantienes intacta. Los medicamentos también, porque esos son bienes
obviamente de alto consumo, donde no solamente clase media, sino también gente de abajo. Bueno, y las exenciones tú las revisas. Hemos llegado y las reorientas. Hemos llegado a nuestro final aquí hoy. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Usted sabe que las puertas siempre estarán abiertas. El tiempo no da. Ese es el problema. Pero vamos a seguir, pueblo dominicano, pendientes a la economía dominicana. Porque es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, hay que reconocer en Juan Pablo Duarte Díez como un libertador de patria excepcional. En su juramento trinitario, él describió la bandera nacional.